Recién hablábamos de Brasil, de las elecciones en octubre, de la candidatura de Ignacio Lula da Silva, la anuncia oficialmente en los próximos días. Leticia, pero le llegó una buena noticia al ex mandatario de Brasil que llega de Naciones Unidas. Sí. Exactamente de qué se trata esto. Exactamente. El comité de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU básicamente lo que plantea es que no se llevó adelante un juicio, digamos, en el debido proceso, ¿no? Hace referencia a la vulnerabilidad o a la violación de derechos como la privacidad, la violación a los derechos políticos de Lula da Silva, recordemos, en el marco de la investigación que se conoció como Lava Jato. Básicamente lo que plantean es, bueno, por un lado, la figura justamente del juez y ex ministro de Justicia, Sergio Moro, de una cuestión de que ni siquiera le correspondía por Estado, digamos, justamente llevar adelante este juicio, pero plantea otras cuestiones que tienen que ver con lo que decía recién, la violación de la privacidad, porque recordemos que en un momento se hace como una especie de ordenamiento para, no es la detención, pero sí se publican, por ejemplo, fotos, se filtran comunicaciones tanto de Lula como de los familiares. Esto entra justamente dentro del marco de la violación de la privacidad, pero también la violación del derecho político, ¿no? Porque justamente hay que recordar que toda la situación en la que Lula finalmente va preso más de 500 días se da cuando lideraba todas las encuestas para ganar la elección de 2018, que finalmente termina ganando Jair Bolsonaro. Es decir que, bueno, justamente la conclusión, digamos, a la que llega este comité tiene que ver con el hecho de que no se le haya respetado, no se le haya garantizado una justicia imparcial. Bueno, hablando justamente de justicia imparcial, tuiteó el ex mandatario Lula da Silva, justamente a propósito de lo que recién comentaba Leticia, la resolución de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos. Allí destaca la felicidad que tiene el ex mandatario, una felicidad que llega al alma, indica, justamente también hace mención a tantas mentiras y le dedica un poco este tuit tanto a Moro como a Delangoni. Bueno, allí destaca el ex mandatario de Brasil y próximo a anunciar su candidatura para las elecciones de octubre, su felicidad justamente después de conocer lo decidido por el Tribunal de Naciones Unidas. Bien, hacemos un punto acá y seguimos hablando de Brasil. Lógicamente, la campaña ya está en marcha, si bien no lo anunció oficialmente el presidente o el ex mandatario Ignacio Lula da Silva, comenzó justamente puntapié inicial para la campaña. Por un lado Bolsonaro, por el otro lado Ignacio Lula da Silva. Elecciones en Brasil importantes en el mes de octubre. Compartimos el informe. A pocos días del inicio oficial de la campaña electoral en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, los candidatos con mayor intención de voto rumbo a las presidenciales de octubre, lidian con varios frentes abiertos. Si bien Lula continúa liderando las encuestas con entre el 41 y el 43% de las preferencias del electorado, el actual mandatario viene acortando la brecha en las encuestas, subiendo del 29 al 32%, una remontada que preocupa y enciende las alarmas en el Partido de los Trabajadores. Días atrás, Lula confirmó su candidatura y anunció para el 7 de mayo el lanzamiento oficial de la fórmula presidencial del PT, que competirá con su ex rival y ex gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, tras una alianza con el Partido Socialista Brasileño. Isso nós precisamos para consertar o Brasil. A experiência do Alckmin, a minha experiência e os compromissos que nós temos que assumir. Porque é importante o PSB saber que na hora que for selada a definição do Alckmin vice, você não participar da elaboração do programa de governo. Desde entonces, la campaña de Lula entró en crisis debido a deficiencias en la estrategia de comunicación manifestadas públicamente por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, especialmente en redes sociales, uno de los puntos fuertes de Jair Bolsonaro. Diversos analistas coinciden en que el repunte preelectoral del actual mandatario se debe a la estabilización de la cuestión sanitaria por la pandemia y a la recuperación económica registrada en los últimos meses, que incluye el auxilio de emergencia para sectores vulnerables, reforzado durante este año. Con las elecciones de octubre en la mira, Bolsonaro se encuentra en pie de guerra con el Supremo Tribunal Federal, a quien acusa de socavar sus decisiones. Sin ahorrar declaraciones reivindicatorias de la dictadura, el polémico presidente y ex militar amenazó en varias oportunidades con ignorar los fallos del Poder Judicial y eventualmente desplegar a las Fuerzas Armadas.
O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. Vocês já ouviram no passado, ouve ainda, dizer que uma mentira repetida 1000 vezes transforma-se numa verdade. Eu vou dizer para vocês agora, uma pesquisa mentirosa publicada 1000 vezes não fará um presidente da República. El último capítulo de este conflicto fue el indulto otorgado por el mandatario al diputado ultraderechista Daniel Silveira, 24 horas después de que la Corte lo condenara a 8 años y 9 meses de prisión por amenazas y actos de violencia contra integrantes del tribunal. De forma paralela, Bolsonaro amenazó con incumplir un eventual fallo del Tribunal Supremo sobre los derechos indígenas sobre tierras pendientes de demarcación. El jefe de Estado y grupos ruralistas afines sostienen que los pueblos originarios solo tienen derechos sobre los terrenos que ocupaban hasta 1988, fecha en la que fue promulgada la Constitución brasileña. El relator del caso, el juez Edson Fachin, también integrante del Tribunal Supremo, votó contra esta propuesta cuyo juicio será retomado en junio. E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. Lula, en contraposición, advirtió que si gana los comicios, revocará todas las decisiones del actual mandatario que afectan a los pueblos indígenas, incluidas las que promueven la minería en sus tierras. El expresidente, en busca de su tercer mandato, también se comprometió a crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, liderado por un representante de los pueblos originarios. Quem fez mais do que nós fizemos nas nossas relações com os povos indígenas? E o que é grave é que praticamente tudo que nós fizemos foi desmontado. E tudo que foi decreto, criando empecilho, terá que ser revogado inmediatamente. En los 5 meses que faltan para los comicios, la estrategia de Lula, quien planea representar a una coalición de varios partidos, será concentrar el máximo apoyo posible, con miras a triunfar en una segunda vuelta contra Bolsonaro. Y allí lo mencionamos en el informe, sobre todo cuando estaba hablando Ignacio Lula da Silva, los pueblos indígenas se han transformado en uno de los temas centrales de esta campaña. Bien, compartimos algunos datos, casi 900.000 indígenas residiendo en Brasil, distribuidos en 305 etnias, representan el 0,5% de la población total. Ocupan 1 millón, casi 200.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? El 13,8% del territorio. Bueno, acá Leticia, este panorama, crudo panorama de lo que está sucediendo, obviamente a propósito de la violencia que ya vamos a estar compartiendo contra los pueblos indígenas. Sí, y un dato clave, justamente casi un 14% del territorio, porque justamente gran parte de esta polémica tiene que ver con los territorios, como pasa en otros países también hay que decir, de pueblos originarios que reclaman justamente los territorios como propios, y un Jair Bolsonaro que busca llevar adelante, por ejemplo, una ley de minería que rechazan justamente por considerar que se puede llevar adelante minería ilegal en territorio donde hay pueblos originarios. Eso es una de las mayor polémica. Claro. Y bueno, si vemos casi un 14% del territorio brasileño, es importante. Bien, por eso observamos, ¿no?, los contrapuntos entre el presidente actual y el ex presidente Ignacio Lula da Silva. Bueno, más datos. Hablan 274 lenguas, viven en zonas urbanas 35,2%, en zonas rurales mira este dato, 63,8%. Sí. Casi el doble
de los viviendo en zonas urbanas. Sí, por eso hacía referencia justamente al tema del territorio. De hecho, una de las grandes polémicas incluso que le ha llevado una disputa, a una pelea con Emmanuel Macron, de quien vamos a estar hablando posteriormente, por la denuncia de lo que se lleva adelante, lo que se conoce generalmente como agronegocio en el Amazonas. Ese es justamente uno de los temas. Y bueno, si vemos que casi el 64% de los pueblos originarios de Brasil viven en estas zonas rurales donde Bolsonaro busca avanzar justamente con el agronegocio. La contracara, si se quiere, justamente un Lula da Silva que plantea, ir, digamos, retroceder en lo que se haya avanzado durante el gobierno de Bolsonaro en ese sentido, e incluso ahí, como lo escuchábamos en el informe, la idea de crear un ministerio que esté justamente liderado por alguien, un representante, digamos, del pueblo o de un pueblo originario, que también es algo muy relevante, digamos, en este contexto de la necesidad de que la población esté representada por gente que realmente, digamos, representa, ¿no? Por la población. Claro que sí. Bueno, y comenzamos justamente dialogando sobre estas placas, esta violencia contra los pueblos indígenas, estas cifras que dan escalofríos. Se registraron 27 tentativas de asesinato, 132 amenazas de muerte, 75 agresiones físicas. Así están las cosas en Brasil, con estos pueblos indígenas distribuidos en gran parte del territorio de Brasil. 27 tentativas de asesinato. Sí, totalmente. Fuerzas de seguridad en esta disputa que se da justamente como lo decíamos, que consideran que se lleva adelante minería, la tala indiscriminada, ilegal, en estos territorios, y esta disputa donde justamente viven los pueblos originarios. De hecho, en una marcha que se llevó adelante en Brasilia a comienzos de este mes, más de 8.000 representantes de pueblos originarios que se movilizaron justamente, Pablo, de una forma muy simbólica con unas cajas que representaban oros manchado en sangre, bueno, justamente haciendo referencia a esta violencia que mencionabas recién, poniéndola en números. Más registros de esta violencia, 13 registros de tortura con intimidaciones. A ver, principalmente son, como decía recién Leticia, agentes privados de grandes propiedades. Eso por un lado. Terratenientes identificados como facendeiros. Sí, exactamente. Bueno, esa disputa entre justamente las empresas que buscan llevar adelante estos negocios y los pueblos originarios que se oponen justamente por considerar que va en contra de su hábitat, ¿no? Sí, claro. Justamente en las zonas rurales. Bueno, aquí los números de las agresiones, de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Lo decíamos, es un tema que ya forma parte de la campaña con visiones muy diferentes, lo que piensa Bolsonaro y lo que piensa hacer Ignacio Lula da Silva si gana, creando, por ejemplo, este ministerio comandado por un representante de un pueblo originario de Brasil. Bueno, la cuestión lógicamente es tan cercana, un país vecino, estamos prestando mucha atención a lo que va a pasar en octubre. Está creciendo Lula da Silva en las encuestas, pero también está achicando justamente estos números Bolsonaro, Eber, Juan, Alejandra. Digo, tenemos tantas cuestiones en común con Brasil y tanta llegada y tan cerca que esta elección se vive casi como propia. Sí, totalmente. Yo creo que acá hay una cuestión que evocaba un poco el informe que tiene que ver con esta confirmación de la fórmula, ¿no? La figura de Alckmin. A mí me parece que ahí se abre un interrogante para seguir de cerca. Se va a lanzar la semana que viene, el 7, el sábado que viene, si no me equivoco, hay un gran lanzamiento de la fórmula. Yo creo que ahí se abre una duda, digamos, vemos cómo Lula intenta en cierta medida reeditar este tipo de alianzas que en su momento él había hecho con el PMDB, digamos, esta idea, ¿no?, del New Deal de Lula, ¿no?, o reeditar este New Deal de Lula en el cual se garantiza una cierta capacidad de generar negocios económicos con esta dosis fuerte, por supuesto, de redistribución progresista del lulismo. La pregunta es si esto es reeditable en este contexto y, en segundo lugar, si no fueron sucediendo o si no hay una cierta conciencia de lo que fue sucediendo durante los últimos 5 años, si no hay un cansancio también del electorado petista de este sistema de componendas y de alianzas necesario para gobernar, porque ya hablaremos, tenemos tiempo y hablaremos mucho de Brasil de aquí a las elecciones, sí, claro, pero claro. El sistema electoral brasileño es muy complejo para la conformación del Parlamento y exige alianzas para poder gobernar. Yo la pregunta que dejaría abierta y que le planteo también a los colegas es ¿hasta dónde Lula conformó una fórmula para gobernar
más que para ganar la elección, sino se apresuró en cierta medida a pensar en el después. Es una buena pregunta, Ever. ¿Para ganar o para gobernar, Juan? A ver, primero hay que ganar, después gobernar, ¿no? Claro, en el caso ¿no? de Lula, digo. Y pensando un poco en lo que decía Ever y en lo que nos dicen las encuestas, lo que sabemos es que después del anuncio de la fórmula, Lula no ha crecido, digamos. ¿no? Entonces ahí me parece que hay una lectura de que Alvin no suma votos o que quizás los votos que tenían que ver con la ampliación de Lula ya los sumó antes, porque lo cierto es que Brasil ya venía, digamos, descontando que esa fórmula se iba a dar, ¿no? Interesante también pensando en lo que queda, ¿no? Porque las encuestas nos están diciendo, al menos los números que tenemos de estas semanas, que Lula no ha crecido desde la fórmula con Alvin. Y en segundo lugar, que bueno, Bolsonaro se beneficia de esta disolución de la famosa tercera vía, ¿no? Candidatos por fuera de Lula y Bolsonaro, sobre todo Sergio Moro, que se baja de la elección y que los números nos estarían dando que esos votos, lógicamente también, porque Moro representa un electorado antipetista, bueno, estarían yendo para Bolsonaro. Alejandra. Bueno, me parece que hay un tema entre los progresismos latinoamericanos que buscan posicionarse, sí, buscar el respaldo del establishment o buscar el respaldo popular, que en algún punto tienen una contradicción. Y los progresismos que se alían a sectores más liberales, como se dice, para poder gobernar, para tener algún escenario fácil y no tanta oposición tan dura, teniendo en cuenta esta figura golpeada que es Lula, golpeada por tantos años de campaña mediática, sobre todo de lo que tiene que ver con la corrupción, más allá de este fallo un poco tardío, creo yo, sí, claro, que llega esta decisión de la Comisión de Derechos Humanos cada vez menos imparcial, pero que bueno, en algún punto esta imagen de Lula que sigue representando quizás lo que decía Ever, esta política tradicional, ¿no? Y creo que el desafío está ahí en democratizar, que los progresismos, más allá de que intenten buscar dentro del establishment y de todo lo que significa, digo, las clases apoderadas de Brasil, tienen que sí o sí democratizar, y por ahí, bueno, el tema indígena me parece que es uno de los intentos para poder abrir el tablero, pero que va a tener que hacer mucho más, porque los márgenes para poder gobernar están dados sí o sí por el apoyo popular, y teniendo a un Bolsonaro que en teoría se muestra como un antisistema, me parece que ahí podemos tener un escenario de lo que se disputa en términos de subjetividades, lo que piensa el pueblo brasileño. Cierra, Juan, rápido, me está pidiendo la palabra, a ver. No, esto pensaba, quizás no hay que abrir tanto, ¿no? Pero digo, hoy es cierto que Alvin es un tipo que viene de la centro-derecha. Ahora, la derecha en Brasil ya no son tipos como Alvin. La derecha en Brasil son los militares, son los evangélicos, digo, es todo lo que es el bolsonarismo social, si querés, que de alguna manera uno podría pensar, claro, que Lula busca un frente amplio, que está incorporando la centro-derecha, pero para pensar lo que es efectivamente el vínculo con la derecha hoy en Brasil, hay que pensar que es un vínculo con factores que no están dentro de esa alianza y que uno avisora que va a ser mucho más complejo, porque hablamos de un rival que, bueno, ha cuestionado inclusive el propio juego democrático, ¿no? Yo creo que también eso sirve para pensar cómo ha cambiado Brasil en estos años, que Alvin ya no forma parte de lo que era la oposición al PT en su momento, ¿no? Sí, y un dato breve que sumo pensando en esto, en el estancamiento de Lula y esta justamente alianza con la centro-derecha, que habló de aborto Lula y dio a entender, digamos, una postura favorable, y en ese contexto en el que busca justamente captar, por ejemplo, el voto evangélico, que sabemos que fue quien en gran parte le dio el triunfo a Bolsonaro, y más la alianza con la derecha, digo, encuentro la dificultad ahí acerca de, bueno, qué hacer justamente para seguir ganando votos o para no quedar estancado en ese porcentaje, y cómo se puede dar una vez después si llegan finalmente al gobierno. Perdón, el poder económico sigue siendo el poder económico en Brasil, ¿no? Digo, puede haber cambiado el sector evangelista y haber cambiado todo lo que es la representación, pero el poder económico transnacional, el agronegocio, que en algún momento tuvo alguna disputa con Lula, sigue en pie. Digo, la derecha lo puede representar, puede cambiar la representación, pero el poder sigue siendo el mismo. A ver, ¿a quiénes van a respaldar? Yo creo que esa es la incógnita, porque si no pareciera ser que cambió completamente y no es así. Sobre todo en países como los nuestros, la verdad que es más compleja la transición de las derechas. No cambiaron tanto como se dice. Quedaríamos horas hablando, lógicamente, de Brasil. Vamos a tener mucho tiempo también hasta octubre para seguir analizando la situación política, económica y social del vecino país.